Bueno, antes de comenzar, vamos a contextualizar un poco. El día de hoy tenemos invitado a Rodolfo Kronfle Chambers, curador e investigador de Ecuador que se encuentra en Chile con motivo de la inauguración de la exposición Un metro del Ecuador de la colección Giacomo Rat que se inaugura este sábado. Junto a esta invitación invitamos a Rodolfo a que pensara en una ponencia, en una conferencia, ¿no? Y es muy interesante porque seleccionó un periodo específico del Ecuador, del arte ecuatoriano, que nos comentaba ayer que era particularmente su favorito, ¿no? Pero también nos muestra un poco el tipo de versatilidad que tienes para manejarte con distintos tiempos, con arte contemporáneo, pero también con arte moderno, y tener la capacidad para cruzar, ¿no? Esos distintos lugares y lugares discursivos. Así que nada, lo dejamos hoy. Estamos muy agradecidos, Rodolfo, de tenerte acá. Bueno, gracias a ustedes, a todos los anfitriones de Il Posto. Y sí, esto puede sonar muy extraño que vamos a hablar de un periodo del arte moderno ecuatoriano, porque originalmente, y tal vez lo que hubiera sido más lógico y natural, que me lo había comentado Sergio Antonio, es que hable de esta publicación que editamos el año pasado. Es un libro que nos tomó varios años completarlo, y que hace un repaso del presente del arte en el país, pero en el cual también me esmeré en rastrear ciertos antecedentes de impulsos contemporáneos que se encuentran en ese periodo de la modernidad estética del país. ¿Y por qué me empezaba y tengo esa necesidad de hacer este cruce? Es porque en el Ecuador, en algún momento, que el arte contemporáneo empezó a surgir y habían proyectos públicos, museales y de exhibición que trataban con esto, hubo una suerte de trauma que fue un cisma, que básicamente enfrentaba la producción contemporánea a lo moderno, y lo moderno era desdeñable desde cierto ángulo, y lo nuevo y lo que valía era lo contemporáneo. Muchos fuimos parte de esta muy confusa comparsa donde la gente se atrincheró, hubo mucha virulencia a nivel de las discusiones con los regentes de las instituciones, etc. Entonces, entre esos antecedentes que acá se cuentan, por ejemplo, como Eduardo Sola Franco, que es alguien que pertenece al periodo moderno, pero aparece acá y le rastreo los motivos por los cuales lo que hizo tiene una significancia cultural importante para muchas prácticas contemporáneas. Lo mismo me pasa a mí con este periodo del arte moderno del Ecuador, que quedará para el segundo volumen, y que tiene que ver con este concepto que es la interculturalidad, que es tan presente, particularmente con lo que pasa ahora, a pesar de que esta es una investigación que yo la inicié hace más de 10 años y la puse en pausa y tal, cuando me dijeron, bueno, ¿y qué? Les dije, déjame hablar de esto, que la he revivido por motivos particulares. Tal vez en algún momento esto lo convierta en una publicación. Y voy medio a comentar y a leer unas pequeñas cosas, ¿no? Pero empezando, hay cuestiones que se manifiestan en el arte contemporáneo hoy en día que me han hecho recuperar un tema en el que trabajé hace más de una década. En esta charla les voy a contar sobre cómo surgió la corriente de arte moderno del movimiento ancestralista y sobre el trabajo de sus principales figuras. Nos vamos a concentrar en tres particularmente. Si el tiempo nos da, revisaremos un poco lo que fue la exposición Ecos del Tiempo, que está el catálogo acá atrás, que comenzaría en el 2012, y conversaremos también sobre las distintas aproximaciones al objeto arqueológico desde el campo del arte contemporáneo. Le comentaba a Ana María que esta conferencia siempre la tengo que cortar, y cuando queden 5 minutos tú me haces señas, porque esto de aquí tengo aquí más de 350 slides, entonces esto simplemente es como un flujo de conciencia, y en cualquier momento me haces así, yo ya sé a qué horas corto y hasta ahí quedamos, ¿no? Porque voy saltando de un tema a otro y se puede alargar muchísimo. Entonces, la cota temporal que ven ahí del 58 al 75 está definida por la primera obra de Enrique Tábara, que es uno de estos, y para mí el más importante de estos tres artistas que vamos a ver, que claramente refleja los propósitos conceptuales y estéticos de la corriente ancestralista, y la he llevado hasta la obra más tardía de Tábara que encontré con esas características. O sea, la he cerrado en el 75 porque fue la última obra de una cronología que he armado, donde veo claramente que es una propuesta ancestralista de Tábara.
Luego de aquello, la tendencia continúa con cultores menores hacia fines de los 70, pero ya anuncia su agotamiento, como toda corriente. A pesar de que el tema ancestral ha tenido varias invocaciones en varias generaciones posteriores hasta nuestro tiempo, donde es algo muy, muy, muy presente. ¿Por qué el movimiento ancestralista de los 60 resulta particularmente interesante como antecedente en nuestro presente? Cuando digo nuestro, no quiere decir del Ecuador, quiere decir de toda Latinoamérica y en realidad de lo que pasa en todo el continente, ¿no? Todos habrán visto lo que ha pasado en Documenta, si uno va al MoMA, a la Bienal de Sao Paulo, en fin, donde sea, están artistas que hacen invocaciones de este tipo, ¿no? Si visitamos bienales, ferias, museos de referencia, podemos constatar cómo sus curadores y directivos se esfuerzan por cumplir diligentemente con correcciones históricas de representación de todo tipo. O sea, es un mix de género, sexodisidencias y perfiles étnicos que han cobrado centralidad en el sistema de arte. La puesta en escena de estos referentes ancestrales está por doquier. El interculturalismo funcional y crítico ha impulsado un estallido de interés en artistas que expresan su adhesión o pertenencia a múltiples perfiles culturales étnicos. Es un estadio posterior al de décadas atrás, aquel de las cuotas multiculturales en el arte, que demostraron su patente fracaso posterior en la arena de la sociopolítica como paradigma de convivencia, o el enfoque de hibridez cultural que se había posicionado en Latinoamérica. Todo esto va muy en sintonía con las reivindicaciones sociales y el terror de las instituciones a ser señaladas por sus taras coloniales en el clima de cancelación que permea redes y medios. Si uno observa las actitudes humanas más allá del mundo del arte, donde campea la polarización y la intolerancia, toda esta inclusividad y corrección política provoca también cierta sospecha en cuanto a su autenticidad y transparencia. Por lo menos a mí me provoca sospecha. Y de verdad me pregunto si los jugadores claves del sistema de arte están comprometidos en la igualdad real de las culturas minoritarias. En lo personal, cuando detecto metarrelatos en el mundo del arte, como el de la interculturalidad, que se basa en la igualdad de las culturas sin condiciones, me gusta mirar al pasado y buscar artistas que hayan trabajado temas similares antes de que se vuelvan parte de una ola discursiva. Ahí es donde yo encuentro más interesante el asunto. El movimiento ancestralista de los 60, como veremos, se puede perfilar como una vanguardia intercultural surgida de manera orgánica y no para ilustrar conceptos de la teoría crítica ni ejes programáticos en sintonía con programas culturales planificados. A propósito, yo quiero aclarar, todos estos artistas a mí me parecen formidables. Esto no, no tiene un ángulo crítico, me parecen artistas descomunalmente fabulosos. Ahora, para llegar a cómo surge el ancestralismo, uno pudiera explicarlo empezando por justamente la obra de Tábara del 58, pero yo me quiero ir atrás, porque la cultura actúa por capas. Entonces hay que ver cómo esto surgió. Y para eso tenemos que regresar al arte ecuatoriano de comienzos de siglo, ¿no? Y tenemos que nombrar ciertos hitos del clima cultural en el país, como la fundación del Partido Socialista en el 26, del Comunista en el 31, el auge y presencia de la literatura del realismo social entre el 30 y el 45, y el arte con orientación política dirigido a las masas, que agarró el realismo social como una suerte de gran temario, ¿no? Esta era una corriente revolucionaria y clasista, donde contamos con artistas como Camilo Egas, quien es considerado el precursor del indigenismo, pero un realismo social, Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Guayasamín, Alba Calderón, Germania Pajimiño. Esta es una obra de las tempranas de Egas, un artista educado en Europa, cuya técnica y recursos eran de índole académico. Y escogí esta obra particularmente, y una temprana del 17, porque ya en esta obra uno ve la invocación que hace a motivos arqueológicos en la pintura, ¿no? Le ha hecho unas franjas, es como una intervención muy moderna, ¿no? La flauta del que toca a la derecha lo está por encima, entonces hay ya una actualización del costumbrismo con lenguajes modernos, pero es muy interesante la mirada ya a la especificidad étnica, expresada tanto en los motivos de los ponchos como, por ejemplo, en aquellas franjas. Egas había regresado de Europa y se incorpora a la Escuela de Bellas Artes.
donde ya el eje central de la Escuela de Bellas Artes era la creación de un arte nacional cuyo motivo principal iba a ser el indígena. Esta es una obra del 24, Raza India. Es interesante cómo estas figuras estilizadas, que nada tenían que ver, digamos, con los biotipos de los pueblos originarios, eventualmente cobran un giro que va... Que a mí me parece... Egas era un artistazo a todo esto, ¿no? Era un tipo de una versatilidad increíble, pero ya los vuelve unos personajes más corpulentos, etc. Pero siempre hay esta mirada también a los elementos autóctonos, ¿no? Y los sitúa en un contexto cultural real, digamos. Una obra del 25, voy a tratar de hacer un pase rápido por esto porque no es el tema central, ¿no? Este de aquí ya raya, a mi juicio, lo caricaturesco, ¿no? Porque estos trajes, en cambio, no tienen nada de real, ¿no? Y están descubriendo una suerte de pieza arqueológica. Dice, 3 indios tras la máscara del sol. Parecen más una suerte de cavernícolas, o sea, es una cuestión muy, muy extraña, pero es una pintura muy interesante. Y vienen más ahora los artistas que siguen después de Egas, que ya son propiamente los indigenistas. Muy interesante como en el MoMA han abierto una sala muy grande que ya tiene al indigenismo insertado en el discurso del arte moderno, lo cual es muy interesante cómo se ha abierto el juego. Y mi esperanza sería que en algún momento, tal vez el periodo que les voy a mostrar, sea puesto en diálogo con las corrientes de arte modernista que existen en los museos de referencia. Eduardo Kingman, El Carbonero, Piedad Paredes, Los Esclavos. Acuérdense de esta pintura y la resignación tanto del burrito como de la figura, ¿no? 38, o sea que ya vamos por los 17, los 20, ya estamos en los 30. El famoso mural destruido y que no se encuentra de Camilo Egas en la Feria Mundial de Nueva York del 39, un mega mural. Acá lo apoyaron en la pintura acá Bolívar Mena Franco, que era otro artista indigenista, y el mismo Kingman. Y aquí hay una anécdota muy interesante, ¿no? Porque le encargan a Camilo Egas, que vivía en Nueva York, y en este momento ya era director de la New School for Social Research, o sea, una escuela muy orientada hacia el pensamiento de izquierda en la misma Nueva York. Y el cónsul general de Estados Unidos era Sixto Durán Ballén, que luego, muchos años después, en los 80, fue presidente del Ecuador. Y él le reporta al ministro de Relaciones Exteriores sobre el mural, que no lo habían visto. Entonces, la carta, hay un extracto que dice: seguramente que se le habrá enviado al señor ministro una fotografía del mural, por la cual habrá podido constatar que la figura dominante es una mujer indígena, descalza y semidesnuda. Todas las demás figuras representan al indio en su mayor estado de pobreza y atraso. Esta circunstancia ha producido la más triste impresión a la colonia ecuatoriana, temerosa de que el público se imagine que nuestro país entero se reduce a una vida tan miserable como la reflejada en el cuadro. Y en estas tensiones, ¿no?, entre la imagen que quería mostrar una élite, un país en desarrollo, y acá la fuente de soda con tremenda imagen de padecimiento del indigenado en el país. Leonardo Tejada, otro gran artista, Cacauteros. Esta es interesante porque se descentra también la noción del indígena como habitante de la sierra. Esto es la costa ecuatoriana, ¿no? Un producto de la costa, escogedoras de café, nuevamente, ¿no? Los descendientes, digamos, de los pueblos originarios y su padecimiento en tareas manuales. Germania Pajimiño, La Bandera, esta de acá con un lenguaje un poco más moderno. Kingman, La Bandera. Galo Galesio, La Bandera. Es interesante ya hasta como tipologías. O sea, alguna vez hasta pensé hacer una muestra así de tipologías, una muestra de las lavanderas, hacer así una cuestión de 20 años de lavanderas, ¿no? Porque lo que esto demuestra también es cierto agotamiento temático, ¿no? Y estoy insistiendo en el agotamiento y el paso del tiempo en esta cronología, porque uno dice, ¿qué? Seguían en los 40, pero si esto empezó en la segunda década del siglo y siguen en este rollo, ¿no? Sí, seguimos en este rollo. Diógenes Paredes,
Kingman, los guandos es una palabra quechua que quiere decir, hablaba de la carga de estos grandes pesos en los hombros, ¿no? De hecho, posteriormente hay una famosa novela de Joaquín Gallegos Laras, uno de los pintores del grupo de Guayaquil, Realismo Social, que tiene como título Los Guandos. Diógenes Paredes, otra vez Leonardo Tejada, años después, Estibadores, este es en la costa, bellísimo este cuadro, muy grande. Guayasamín, La Huelga, y se acuerdan del burrito y del personaje resignado, y acá Kingman ya va de frente, acá esto es revolución completa, o sea, ya el tema del indigenismo ya como un instrumento ideologizado del arte y que apuntaba a la revolución estaba claramente definido, años 40. Tábara hablaba de esta prolongación del realismo social como una estela de mexicanismo. Todos al ver esto están asociándolo con los Rivera, los Orozco, etcétera, etcétera. Venía de allá, era evidente que ese impulso venía de allá. Habían artistas ecuatorianos como Galesio, inclusive, que sí, fueron a vivir a México un tiempo, absorbieron esto de acá, etcétera. El movimiento muralista mexicano, más o menos entre el 20 y el 55, pierde articulación, ¿no? Para irnos situando en el tiempo y los ecos que esto tenía en diversos países de América Latina. Acá no tengo claro qué tanto llegó o no, pero, en fin, no había un mercado desarrollado de arte en el Ecuador y muchas de estas imágenes se usaban para las publicaciones, tanto de la literatura ecuatoriana como, bueno, de diversas cuestiones. 1944, otro hito que tiene que ver con el clima cultural de por qué surge esta corriente moderna, fue la creación de la Casa de la Cultura, que tenía la misión de apoyar y fomentar las investigaciones y estudios científicos en general y procurar para los ecuatorianos el aprovechamiento de la cultura universal, por lo menos esa en tesis, ¿no? A fin de que el país marchara al ritmo de la vida intelectual moderna. Otro factor importante es la Ley de Patrimonio Artístico del 45, que regulaba los objetos arqueológicos, ruinas de fortificaciones, templos, conventos, edificios prehispánicos y coloniales, etc. Todas estas cosas empiezan a crear conciencia en el mundo cultural de que hay que preservar las cosas antiguas, etc., ¿no? El peso del realismo social, del indigenismo, era tal que una modernista de cepa como Araceli Gilbert, uno de nuestros referentes de arte moderno, cuando estaba todavía en la escuela, a los 29 años, hacía realismo social, ¿no? La Cholita, unas obras con indígenas, y Lenín Goña, uno de los críticos de la generación de modernos más importantes, escribe sobre estas, dice: estas obras obedecen a una pasajera adhesión al indigenismo que campeaba en esos tiempos y que para un estudiante bien podía haber tenido el carácter de ejercicio obligatorio, ¿ya? Entonces estamos configurando que esto aquí es una dictadura, ¿ya? Para ser artista tenías que hacer esto. Luego, al poco tiempo, es curioso, ella se viene a Chile unos años y de ahí se va a Nueva York y estudia con José Infant, y bueno, el resto es historia, ¿no? Estas obras del 52 y tal, o sea, son cosas que a mí, yo me interrogo mucho, ¿no? Porque una artista como Carmen Herrera agarra por una muestra en el Whitney tremendo auge, con una artista como Araceli de igual nivel, por decirlo menos, o sea, todavía permanece en cierta oscuridad. Pedro León, seguimos en los 40. Enrique Tábara, que es el personaje central en el que nos vamos a fijar, a sus 21 años tenía que hacer algo de esto, ¿no? Pero él era de la costa, entonces sus imágenes no van a ser del indígena de la sierra, pero sí de la pobreza y del entorno. El habitante de la costa tiene un desconecte mucho más profundo que el indígena de la sierra con el tema de los pueblos originarios, pero se ve que tenía que hacer realismo social de alguna manera, pero aquí había un componente que yo lo veo con algo de humor y todo en las representaciones. Negrita, 51, el mismo Estuardo Maldonado, otro de los que vamos a ver, por el año 55 ya estaba viajando por los pueblos de la costa también, haciendo retratos de los personajes que habitaban el litoral ecuatoriano. Un crítico español que luego se engancha mucho con la obra de Tábara cuando él viaja a España, decía, sin embargo, y aquí lo diferenciaba del indigenismo, decía: lo que Tábara hacía entonces era en última instancia pintura de la denuncia
pero no para provocar la lucha social. El compromiso étnico e historicista, que es compromiso más étnico e historicista que estrictamente social. Y esto es importante tenerlo en mente para lo que vamos a ver. Pero seguimos con indigenismo. Mena Franco, 53, 54, qué agotamiento, ¿no? Una revista de la Casa de la Cultura que publicaba, me puse a ver el índice en el 56, una revista, los indígenas en el Ecuador, de la literatura ecuatoriana comprometida por Pareja Díaz Canseco, o sea, uno del realismo social. En arte, en la creación artística, la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, basado en una obra de Osvaldo Guayasamín, y el artículo tiene 36 páginas, o sea, esto era, no había forma de escapar de este asunto. Año 59, seguimos. Mena Franco, el trapiche. Entonces hemos hecho un paneo del 17 al 59, más de 40 años de un tema, de una estética que resultaba cansina para los jóvenes. Estaban vueltos locos, ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, ya les conté lo que pasaba en el MoMA. Entonces, el primer factor, por fin llegamos a algo para hablar de este tema, para configurar esta corriente es el rechazo a la dictadura politizada del realismo social. Si yo les decía esto de entrada y no les mostraba lo que ha pasado, no lo iban a entender. Ahorita lo entienden, hasta ustedes están asfixiados de ver esto de acá, ¿no? Entonces, Tábara, mirando en perspectiva, decía, nosotros estábamos convencidos de que debía operarse un cambio en los conceptos artísticos del país. Lo que encontramos fue mucho arte político que ocultaba la mediocridad artística, con la creencia de que el único camino era insistir en el realismo social. Por nuestra preparación artística veíamos un panorama más amplio. Sin libertad, la creación no existe. Se muere el espíritu, la capacidad de sentir, pensar, actuar, desaparece. Y Marta Traba, que era re fan de Tábara y entendía muy bien lo que él estaba haciendo, dice, Guayasamín impone el terror y establece una dictadura estética, fuera de la cual no parece posible sobrevivir. O sea, el que no hacía indigenismo o realismo social estaba fregado en el Ecuador, y que emplea su servicio además a la Casa de la Cultura de Quito. Lo lamentable de este episodio, bastante fraudulento, es el golpe de muerte que le asesta al indigenismo y el desprestigio en el que cae, una corriente que era completamente respetable, porque en efecto hubo una producción indigenista de primera, pero como todo se agota. Y así definimos el primer factor determinante para el surgimiento del ancestralismo y la necesidad de un cambio. Este es Araceli en París, en 1954, y a mí me encanta esta fotografía porque aparece ella con un orgullo acá. Así como vimos esas bandas en la pintura del 17 de Camilo Egas, ella aparece con su camisa bordada con motivos ancestrales, arqueológicos, sacados de la arqueología, ¿no? Encontré esta otra foto de Rolf Blommer donde se la ve abrazada a unas piezas arqueológicas. Y esto habla de este conecte entre el arte moderno y lo arqueológico, que es fundamental. O sea, hay dos cosas ahí, esto lo ha analizado hasta Hal Foster, que se conectan de una manera increíble. ¿Por qué? Por la propensión a la abstracción que tiene lo arqueológico. Gente como Guayasamín, Camilo Egas, a todo esto eran coleccionistas de arqueología. O sea, el ojo hacia los objetos arqueológicos viene desde muy temprano en todo el mundo del arte. Acá de frente, este tiene un título, ¿no? que habla también de una mirada desde el arte moderno, pero de algo autóctono. Yaguarcocha es un lago que quiere decir lago de sangre, en fin. Y esto no es arte ancestralista, pero lo menciono porque los artistas modernos estaban mirando estas cuestiones, ¿no? Este es un lienzo muy extraño y yo tengo una tesis sobre esto y es tremendamente fuerte, porque renegar del indigenismo no significaba prescindir de la conciencia social. De hecho, Araceli era comunista, ¿no? Los artistas en general no habían abandonado su ideología. Tábara venía de una extracción sumamente pobre y tenía muy marcado también la conciencia social. En el caso de Araceli, ella inclusive, no es un secreto, está en todos los libros de historiadores, así que espero que nadie de sus familiares se inquiete con una información que es pública, pero ella fue amante de quien llegará a ser el secretario general del Partido Comunista del Ecuador, Pedro Saad. Y cuando yo vi esta pintura y vi en los archivos de Araceli la fotografía y decía propiedad de Pedro Saad Herrería, o sea, del hijo
de Pedro Sad, me di cuenta de que esto era ella y él abrazados, y como era una relación prohibida con un hombre casado, ella los ha cubierto de máscaras, un elemento que de por sí ya habla de la ancestralidad, ¿no? Y ella agarra la máscara de quien sería él con mucha ternura, ¿no? Y él como que está tapando la boca, ¿no? Es algo, para mí es algo muy fuerte, y me parece esto fascinante. Y lo estoy creo que diciendo por primera vez, así que se va a armar si suben esto a YouTube. Veníamos desde comienzos de siglo con la difusión de las investigaciones arqueológicas, y esto es fundamental también, porque son símbolos de afirmación identitaria que vienen desde historiadores como González Suárez y Juan Camaño, en fin, nombres que a ustedes no les resuenan, pero que son muy presentes en la historia del Ecuador. Y vean la relación, por ejemplo, de este libro de Emilio Estrada con el arte moderno, arqueología y arte moderno, ¿no? Se empiezan a entrelazar. Este es un libro, la portada fue diseñada por Jorge Suet, también un cultor, un artista de la corriente ancestralista, pero ya empezaba a reflejar este orgullo por las raíces americanas y lo primitivo como fundamento para lo moderno. En una muestra del 31 de una sociedad de artistas que se llamaba Lere Flaman, todos estaban en la onda del realismo social, pero uno de los que expuso, que en realidad tenía más beta de arqueólogo, expone como obra láminas con dibujos que extraía de la arqueología, y fueron muy comentadas como algo positivo, es decir, también había la conciencia de que esto era arte, o empezaba a sembrarse esa conciencia tan temprano como el 31. Nuevamente esta relación de moderno y lo arqueológico, y sale una vertiente que alguien la llamó, y me parece muy apto, porque no sé el origen del término, pero cuando lo leí dije sí, me parece bien, que dentro del ancestralismo habría la corriente arqueológica, que sería quienes usan directamente estos motivos extraídos de la arqueología para en sus obras, ¿no? Y las articulan acá como en un lenguaje medio poscubista, qué sé yo, pero por ejemplo estos murales son tan tempranos como el año 61 en el puerto marítimo. Esto en el antiguo aeropuerto de Guayaquil, la foto de más acá es del Museo Municipal, y hay un entronque con el tema de la arquitectura, que nadie lo ha estudiado, y eso sería un tema también muy interesante del ancestralismo y la arquitectura, porque tienen, en esta época, si ustedes ven las bancas, son como una banca de poder manteño, igualita a la que está acá en el Museo Arqueológico que le acabo de ver hoy. O sea, las rejas, o sea, todos estos motivos empiezan a aparecer también en la arquitectura. Este soy yo la semana pasada en la Feria del Libro, que fui y ahí está el mural, así que por escala me he usado de modelito. No lo visitaba hace mucho tiempo, ¿no? Y todos estos murales eran hechos con estas teselas vítreas muy, muy bellas, ¿no? Y vistos de cerca es muy interesante el uso de color, cómo lo mezclaban, etc. En fin, arquitectura y esta cuestión. Segundo factor, el informalismo en Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa? El informalismo, bueno, es un término complejo en el que cabe integrar varias tendencias, la metálica gestual, tachismo, especialista, art brut, y se desarrolló con distintas características en Francia, España, Italia, ¿no? Es considerado el fin de las vanguardias. El artista no deja que lo guíe la razón, sino más bien la improvisación y el azar. Hay un rechazo a la construcción premeditada y le da rienda suelta al inconsciente. Hay una fuerte presencia de la personalidad del artista a través de las técnicas o materiales empleados. El énfasis está en la materia, esto es clave, y lo vamos a ver después, y sus cualidades imprevistas. Y nos vamos a centrar en el informalismo en España. ¿Por qué? Porque allá es donde va a viajar Tábara y Villasís. ¿Qué características tiene? Una paleta de colores terrosos, los apagados como el negro, el ocre, usando siempre el mismo color, materiales no tradicionales, arena con pintura, metal, arpillera, y hubo movimientos de vanguardia que son claves en España, como Dago al Set, del cual Tábara fue parte, o sea, él llega en un momento que el grupo todavía se sostenía y enseguida empieza a exhibir con ellos, o el grupo El Paso en Madrid. Hay una pintura de tapiz, más o menos típica de esa época. Y el tercer factor es la distancia. Estas cosas no surgen cuando uno está en casa, estas cosas surgen cuando uno está afuera.
Es interesante haber visto antes de ayer una muestra en Matucana de artistas que viven fuera, porque van a tener una perspectiva particular sobre las cosas que es diferente, y por algo los escogieron a la perspectiva que se puede estar cosiendo en el terruño. Entonces Tábara llega a los 25 años a España. Y a veces cuando pensamos en estos nombres, por lo menos los ecuatorianos que los conocemos bien, Tábara, Maldonado, Villasís, estamos pensando en los maestros. Y estos señores ya de 80 y pico de años, y estos gurús, estos dioses. No, esto es arte joven. Entonces yo estoy hablando aquí de una corriente de arte joven, de jovencitos. Este es un chico de 25 años que llega a España y que se queda ahí casi 10 años. Regresa en el año 64 al país. Y esta es una de las primeras pinturas. Van a ver algunas fotografías de las partes de atrás. Y me interesa mucho, ¿qué hizo él al llegar? Primero, hasta firma diferente, Luis Enrique Tábara, es una rareza. Enero del 56. ¿Qué hace él? Hace informalismo. Llega y dice, ¿qué están haciendo los españoles? Esto está interesante, yo lo puedo hacer. Y lo empieza a hacer. Y lo empieza a hacer de una manera, con una cocina fabulosa, muy proficiente. Ahí ven detalles, ¿no? de esta cuestión matérica y miles de recursos en una sola pintura. O sea, el tipo era feroz. Ahí vemos en el mismo año una pintura de Tábara, de Tapies. Uno podía de repente entrar a una sala y no distinguir cuál era de quién. Cuarto factor, la herencia del constructivismo. Y con esto aquí ya vamos a llegar a cómo todo esto se junta. Torres García. Esto es una pintura típica de Torres García. Él había escrito este libro que tuvo un impacto fenomenal en muchos artistas en Latinoamérica. Él hablaba, Torres García había identificado tempranamente la vocación abstracta de las culturas amerindias, ¿no? Y desde publicaciones como El Nuevo Arte de América del 42, se sientan las bases para explorar aquel matiz propio, le decía él, que pueda proponer un arte genuinamente americano. Eventualmente, como anotaba Marta Traba, esta idea sirve para resistir el cauce hegemónico de las vanguardias europeas, que eran tomadas como referentes estéticos y filosóficos. Esta es una obra de Tábara del 56, todavía con esa influencia constructivista, como la que él estaba desarrollando en Ecuador antes de viajar a Europa. Y ya llegado el 58, y para mí esta debe ser, por lo menos yo la uso como la pintura puente, empieza esta síntesis, ¿no? El título lo dice todo, dice telúrico. ¿Qué es telúrico? Esto pertenece o concierne al telurismo, que es un concepto que se relaciona a la influencia que ejerce el suelo de una región sobre las personas que habitan en él. Es decir, la influencia del suelo, la tierra natal en la cultura humana. El título ya está indicando un giro. Yo estoy en España, estoy haciendo informalismo, pero le voy a dar un giro a esto, ¿no? Y empiezo a hablar de la tierra americana. Y ya hay aquí ciertos dejos en el tipo de inscripciones y de señas que empiezan a hablar de cierta ancestralidad. Mismo año 58, la cosa está más clara. Empieza a incorporar elementos inspirados en lo arqueológico, que no son, a diferencia de esa vertiente arqueológica que mencioné, copiados, sino levemente inspirados en sus formas, etc. Y aquí esta cita vale la pena leerla, ¿no? Porque él mismo narra cómo esto nace, ¿no? Viéndolo para atrás. Decía, lo precolombino o ancestralismo son términos equivalentes, me gusta más el primero. Nace primero porque yo rompía con el informalismo. Le metía una geometría y no podía buscar en la geometría de los cubistas, de los constructivistas, etc. Yo antes de pisar Barcelona ya llevaba bajo el brazo el libro Universalismo Constructivo de Torres García. Y por otro lado, desde niño, encontraba en la isla Puná las torteras. Estaba viendo, esto es de una entrevista que yo le hice, y la volví a repasar justo antes de mirar, de venir acá, y él cuenta que a los 8 años, él salía a jugar, o sea, si él nace en el 30, estamos hablando del año 38, a los 8 años él salía por los alrededores de la isla Puná, donde vivía un abuelo, y se encontraba con torteritos, con diseños, y él no tenía idea quién era. ¿Quién va a saber en ese año qué era? Peor un niño de 8 años. Y esto le ejercía una fascinación. Entonces, ayer que me preguntaban, ¿tú cómo empezaste en el arte? Esa fascinación de infancia no lo abandona a uno jamás, ¿no?
Desde pequeño yo ya había encontrado esas formas que me llamaban mucho la atención. También ya coleccionaba algunas cosas, coleccionista, acuérdense de esto, que es algo que después se sataniza. Todos ellos fueron coleccionistas. Es decir, yo ya llevaba esa cuestión de lo precolombino y empezaba a hacer cosas. Pero en España me olvidé de todo aquello y me metí un par de años de lleno en el informalismo, esas primeras pinturas que vimos. Me lancé a ver qué era lo que ellos hacían y después de eso, cuando regresó lo constructivo, regresó Torres García. Yo no salía de los museos de América y estudié el arte africano, que también tiene mucho color y muchas estructuras parecidas, también un poco a lo precolombino. Entonces aquí estamos ya en el año clave del 58, donde ya está hecha la síntesis, informalismo y constructivismo con los referentes precolombinos. Y a partir de aquí he armado, y aquí voy a avanzar a paso de galope, una cronología que no está recogida en ninguna publicación ni nada. La mayoría de las obras que van a ver son inéditas, no se han publicado, me ha costado mucho trabajo conseguirlas, son como 80 horas, así que vamos a ir así, hasta el 75, pero les va a dar la capacidad de palpar, de entender el grosor creativo, semántico que este individuo tenía, donde no repite una sola grafía, más allá de ciertos dejos formales que vamos a ver, como por ejemplo ese rombo, lo geométrico, la centralidad en la composición, etc., es de una versatilidad increíble, ¿no? Ahora estas cosas uno las empieza a ver, es un trabajo de superficie, de cocina pictórica, de elementos plásticos que es maravilloso, ¿no? Pero uno las empieza a ver detenidamente y empiezan a aparecer cosas, ¿no? Hay una suerte de personaje medio ahí arriba, ¿no? Que es medio oscuro, 59. La organización espacial es muy como en la arqueología, que hay esta cuatripartición, ¿no? Que tiene que ver con el entendimiento de los tiempos y de la percepción también del espacio. Año 59, nocturno. O sea, yo no concibo, si se hace una genealogía de artistas más contemporáneos, como pueden ser Bedia, Belkis Hayón, etc., donde no se tenga un referente como este de aquí tantos años antes, ¿no? Donde apela a lo simbólico, remite a algo oculto, secreto, signos arquetípicos, espiritismo, etc. 1960. Esta pintura es muy interesante porque tiene perforaciones, ¿no? Ahí, todos los puntitos negros que ven en el reverso son perforaciones. O sea, era una cuestión ahí está la influencia esta del informalismo. Tabú, 60, y vean la relación que esto puede tener con un espacialista como Lucio Fontana, que de alguna manera también es una de lo que comprende el informalismo. Y este ejercicio, porque tal vez no alcanzo a hablar de esto, tiene que ver con esa exposición que yo hice en el 2012, donde fue una curaduría especulativa. Empecé a buscar en la Reserva Arqueológica del Museo Casa del Alabado en Quito piezas que me puedan servir de referentes visuales a las pinturas de aquella época. No porque ellos las hayan usado, ni las hayan usado en el sentido que yo las estaba poniendo en diálogo, pero sí para tratar de hacer ese salto creativo de entender y que se entienda de dónde puede venir esto de acá. Entonces, una piedra Valdivia de 3.800 años antes de Cristo, vean la relación que puede tener con una pintura como esta. Años 60, Tábara estaba en España y se había insertado maravillosamente. Un galerista suizo lo tomó bajo el ala, lo hizo exponer por toda Europa. Alemania, de hecho, se fue un par de años a vivir a Suiza. La esposa no aguantó el orden suizo y lo hizo regresar a España. Estas cuestiones, ¿no? Este es Chichén Itzá, o sea, las evocaciones también. Ojo, que no eran el tema arqueología ecuatoriana, no. Él estaba pensando en una América, ¿no? Y en un orgullo americano. Esta es la revista Correo de las Artes, editada en España, años 60. La portada es una pintura muy importante de Tábara, de un tamaño bastante imponente.
Y el campo de la crítica lo agarra Tábara como una suerte de ejemplo. Así como se estaba agotando y se agotó el indigenismo, el informalismo en España también sufrió un agotamiento. Entonces uno de los críticos más importantes de la época, Cirlot, lo pone a Tábara como un ejemplo de una salida. Dice, si al informalismo le empezamos a añadir referentes geométricos, tenemos una salida para que siga vivo. Y Tábara era el portaestandarte de esta salida. Ahí dice, el informalismo de atormentado texturalismo, o sea que solo era textura, puede suceder una síntesis de salvación. Estoy resumiendo algunas frases de este editorial. La aparición de elementos geométricos o casi dignos de ese nombre dentro de una técnica de grueso empaste mitigado es el signo de esa nueva pintura. Otra tendencia que confluye es la del ornamentalismo vivificado por una técnica pictórica, incluso informal, cual en los cuadros del ecuatoriano residente en Barcelona, Enrique Tábara, especialmente valiosos por su integración del color y del metal en la estricta forma de organización. En esa época el arte español estaba en la cresta de la ola. Esta es una muestra en la misma revista de artistas españoles exponiendo en el MoMA. O sea, había una suerte de paralelo entre la abstracción norteamericana y el informalismo español. O sea, eran como movimientos que se miraban uno a otro y tenían mucho en común. 1961, Presagio. Como ven, la obra es sumamente variada. Hay cuestiones que tienen un acento más en lo geométrico, otras cosas no. Carlos Arián, otro de los críticos importantes de época, en el 61 dice, o sea, a mí me interesa tanto que esto, tan temprano como el año 60, ya lo tenían claro los críticos españoles lo que estaban haciendo. Enrique Tábara realiza una síntesis en la que intervienen recuerdos aborígenes de su infancia ecuatoriana, formas contenidas, texturas fluctuantes y sugerencias de una nueva figuración que tiene tanto de expresionista como de mágica. Esto es interesante, esta cita de Tábara. Él dice, yo sentía que por mi sangre se revelaba esa sangre indígena, que en mi interior se agitaba todo ese mundo que cobraba fuerza. Esa rebelión era porque estaba en España, porque sentía que lo ninguneaban, de alguna manera, por decirlo así, los europeos, ¿no? El español es un individuo que cuando está frente a un latinoamericano, te recuerda muy a menudo que nosotros fuimos bárbaros, que ellos nos civilizaron, nos trajeron cultura, religión, lengua. Entonces sentía que me rebelaba y experimentaba un rechazo tremendo. Tal vez allí está parte de mi explicación para adentrarme en la pintura precolombina. Qué interesante este discurso y cómo está tan presente en lo que pasa ahora con muchos artistas que están poniendo sus referentes ancestrales en la palestra del arte contemporáneo. 61, otra vez 61. Seguimos. Voy a avanzar, como les digo, así muy rápido. No hay dos iguales. Esto es arte erótico en la misma línea. Este es 61, acá está 62. Muestras en Alemania. Estas son increíbles. Son cuadros grandes de una textura maravillosa. Acá uno ve más al Torres García, ¿no? Pero con estos elementos mucho más abstractos. O sea, no hay ese símbolo claro. Y me da también, ¿no? Yo también he coleccionado arqueología y a veces también empiezo a sacar cosas mías, ¿no? Y digo, mira, este es un sello. Y si yo este sello le diera la vuelta y lo agrandara y lo imprimiera, es muy en la línea de este acá que se llama el pájaro verde. Estamos acá en el 62. Ahí está Tábara más o menos por esa época. Un monstruo. Entonces, ¿por qué el ancestralismo es culturalmente significante? Es porque era una contrapropuesta profunda, densa y cargada frente a la comparativa literalidad y aparente ligereza del arte pop de finales de los 50 y 60.
Esto lo pensaba yo y luego encuentro una frase de Marta Traba muy en ese sentido. O sea que los teóricos también de época también estaban articulando aquello. Y ella decía que todos estos artistas, y hablaba también de Viteri, de Maldonado y de otros, y él decía, expresan una voluntad por trascender el medio circundante, el nativismo chato y contingente. El segundo hecho es la capacidad de arrancar a la realidad nacional del subdesarrollo. Se refería al indigenismo, sacarla de eso. Y transponerlos a un nivel mágico o mítico o puramente imaginativo. Y por eso debe estimarse como una de las corrientes más interesantes surgidas de la resistencia latinoamericana. En contraposición a ese arte lúdico, tanto el pop norteamericano como el europeo. Ritual en azul, pinturas grandes, ¿no? Esta está hecha como de pequeñas piezas de relojería, ¿no? Pequeños metales, con un trabajo de superficie muy interesante. Trabajo sobre papel, ¿no? Esta es una pintura increíble, se llama Superstición, ¿no? Y Michelle Grit, la historiadora de arte que ha trabajado tanto con Latinoamérica, ya dice, el título evoca ideas sobre el misterioso y oscuro mundo de un ser primitivo imaginado, un mundo delirante de estados alterados en el que bestias de irreconocibles cuerpos engullen a sus desprevenidas presas. Pese a que no existe una conexión directa con los mitos o objetos decorativos precolombinos en la composición de Tábara, es decir, no hay una conexión directa, la obra sugiere una correlación por medio de la paleta de tonos oscuros rocosos, la brusca aplicación de pintura, los grabados que se asemejan a pictogramas y la misteriosa bestia que emerge de la superficie abstracta. Los títulos de las obras, ¿no? Uno ve aquí esto que les decía, él estaba pensando en toda América, ¿no? Viracocha, Cusco, Magia, Pachacutic, cuestiones que exceden el territorio ecuatoriano. Brujería, mito. Vamos ya por el 64. Esta la estuvimos comentando con Sergio antes de ayer, ¿no? Estas relaciones que yo hago, ¿no? Puna Blanco, que era la isla aquella que él recuerda de su infancia, ¿no? La estirpe, ¿no? Esta pintura tiene cortes también, ¿no? Hay símbolos fálicos que él usa, ¿no? Sino que hay que estar muy atento a estas formas, pero las usa en muchas pinturas. Aquí puse 2 seguidas donde los usa. En Tabú Verde también. Duende Chimú. Y, por supuesto, siempre tiene que haber una metida de pata. Tábara regresa al Ecuador. Este es año 65. Anita se ríe porque sabemos de qué pata cogíamos. Regresamos al pueblo y se friega todo. El tipo estaba con un auge en Europa y decide regresar a Guayaquil. Esta es una foto que a mí me impactó mucho cuando la vi, del año 65 en su estudio en Guayaquil, por lo ambicioso. O sea, es que es inconcebible que en Guayaquil alguien haya estado haciendo pinturas de este tamaño, ¿ya? De el arte moderno más decantado, y no entiendo a quién se las podía colocar o vender. O sea, eso a mí me revienta el cerebro. Y verlo en Guayaquil haciendo esto es para mí el gesto más increíble y auténtico de un autor comprometido con su práctica. El tipo siguió exponiendo por muchos lados. Vamos al 65. Es muy interesante los títulos de estos últimos que voy a mostrar. Exorcismo, ¿no? Y aquí Carlos Arián, este famoso crítico español, dice, y es genial esta frase, porque dice, aquí hay una confluencia de la contención formal y la fluctuación textural que inscribe a Tábara en las corrientes más creadoras del ámbito occidental, pero sin que renuncie en ningún instante a la grandiosidad paralela de su tradición aborigen. Están al mismo nivel las dos. Únase a ello un regusto mágico de exorcismo o de joya, que tiene también mucho de ritual, y se podrá comenzar a intuir la profundidad de la síntesis intercultural. Es la primera vez que se lee este término, año 63, acá. La interculturalidad obviamente está hablando de la igualdad de las culturas, de que no haya ninguna que esté por sobre otra, sino que se midan con la misma vara. Dura prueba de un mago, y esto es una cuestión
pero virulenta, gestual, es tremenda. Y hay otro cuadro con este nombre que también es de esa naturaleza. Y ya me estoy yo fabulando de que ese mago era Tábara, o él se interpretaba como tal. Hechicero. Ya Tábara en Guayaquil, de nuevo, aquí vamos con la Casa de la Cultura, que se les había mencionado en antes. La Casa de la Cultura seguía en el rollo del realismo social. Y ya no soportó. Entonces le hace una caricatura maravillosa a la Miss Casa de la Cultura, una viejita decrépita, sentada encima de un poco de libros viejos. Hay una telaraña que está por ahí, o sea, está llena de simbolismos, ¿no? Hay el fusil, hay una escoba y un fusil, ¿no? El fusil yo me lo imagino como esta cuestión del discurso de la lucha armada, que cuando estaba totalmente ya en otro rollo, ¿no? Y en una entrevista con un historiador muy conocido en Ecuador, hecha ya en el 89, ¿no? Él le pregunta, ¿consideras que el arte de Guayasamín es un arte dirigido de consigna? Él dice, pienso que el arte de Guayasamín es un arte político, más político que artístico. Es de consigna, excepto su época Huacañán, del 46 al 52, en la que tenía cierta preocupación por la armonía de colores, por la composición. O sea, Tábara nunca se despreocupó por lo formal, era fundamental para él esto. Fue una época en la que él se preocupó de unificar los dos mundos, el mundo del contenido y el mundo estético. Después de esa época se volvió cartelista, pretendía agitar la realidad en el lienzo. Picasso fue comunista, él se ufanaba de aquello, pero su arte no era dirigido y actuaba con una libertad de imaginación desaforadas. Creo que este es un tema delicado y se ha debatido con mucha pasión, principalmente en este siglo. Al año siguiente, del 66, él forma el Grupo VAN, la Vanguardia Artística Nacional, con el resto de estos titanes del arte moderno de Ecuador, Ricaurte Moreno, Villasís, Fuentes Muriel, Almeida y Molinari. El rollo de la Casa de la Cultura, no voy a poder entrar acá, pero le han caído a muchos artistas, inclusive el colectivo La Limpia, que lo tenemos en la muestra de la colección Yacon y Rat, que hicieron un proyecto para demoler la Casa de la Cultura con dinamita, ¿no? Y eran los planos donde tenían que ir las cargas explosivas, etc. No vamos a ir a este texto, que es una suerte de manifiesto ya, pero seguimos, 67, o sea, una inagotable imaginación para desarrollar el tema ancestral. Por ejemplo, este Paracas, este es un textil Paracas, y uno ve la relación que estas cuestiones pueden tener. 67, gana el primer premio del Salón de Julio. Vean nuevamente la ambición en la escala, estoy yo dando escala, y el trabajo. Por ejemplo, este es un pequeño tramo de 30 centímetros, ¿no? O sea, la calidad del trabajo de superficie que tenía. 6-7. Ustedes que conocen, han visto todas estas cosas. O sea, es algo, pero este nivel de 6-8, 6-8. Esta pintura acaba de aparecer, Brujo, ¿no? Y me parece tan interesante, por ejemplo, verlo con esta pieza Tolita, que curiosamente es llamada el Picasso Tolita, lo cual es la paradoja más grande del mundo, porque es toda así como vista de diferentes ángulos, como cubista. Pero es totalmente al revés. Acá están los inicios de esos lenguajes, ¿no? En lo primitivo, entre comillas. 70, Los Brujos, Fetiche, Pájaros Danzantes, el tipo de obras de tinta sobre papel que hacía. Y acá Marta Traba dice algo interesante, que Tábara es una especie de medium que repite las palabras, los gestos y las perplejidades de una raza desaparecida. Hay algo que a mí me parece interesante. Hace unos pocos años hubo en Quito una muestra sobre el indigenismo que se llamó Desmarcados, y una de las perspectivas críticas que se le hacía al movimiento indigenista era de que los artistas, que eran mayormente mestizos, aplicaban una suerte de ventriloquismo con el indigenado, o sea, hablaban por ellos, hablaban por el otro. Se hizo una pequeña pero interesante conversación con ya dirigentes indígenas, donde ellos decían, no, nosotros ya podemos hablar por nosotros y no estamos para que artistas mestizos hablen por nosotros o defiendan nuestros derechos a través del arte, como fue el arte indigenista.
Y yo veo que acá la figura del medium, porque Tábara acá está conversando con pueblos que ya no existen, una cuestión que ya hay un desconecte. Entonces la única figura que sirve ya no es la del ventrílocuo, sino la del medium. ¿Cómo más te vas a conectar con el pasado? Esto es medio irme por la tangente, pero acaban de publicar el último censo en el Ecuador, hace una semana. Y el Ecuador, no sé cómo es la composición acá, pero es mayoritariamente mestizo. Y apenas un 7,7% de la población es indígena. Sin embargo, ese fue el motivo del arte nacional. Y ese es el que llama de alguna manera a un artista mestizo como Tábara, como Maldonado, etcétera, todos artistas mestizos, a conectarse con una cuestión ancestral siendo mestizos. Hoy en día, esto se ha problematizado mucho. Y salvo que uno tenga las credenciales del caso, puede ser fácilmente acusado de apropiación cultural. Entonces son matices que yo encuentro muy interesantes en lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora y cómo hay que andar de puntillas de alguna manera. 75. Hemos llegado al final de esa cota temporal y yo creo que tenemos una hora y esto yo pudiera seguir otra hora más y creo que no vamos a poder seguir viendo lo que... les voy a hacer un pase rapidísimo por dos artistas más de esta corriente para que entiendan que esto fue un movimiento. Aníbal Villasís, vean el tipo de arte en los 60 que hizo, abstracciones matéricas simplemente formidables. Usaba metales, a nivel de material también era muy interesante las técnicas que empleaba. Hace un año me escribieron de un museo en Estados Unidos diciendo, ¿quién es este señor? O sea, no se los conoce Artejate, y tenían estos cuadros en su colección. Le dije, por favor, cuélgalos ahorita. Tiene unas obrazas. ¿Quién es? Dígame quién es esta persona. Danzantes. Este estuvo a la venta hace poco. Al caer la tarde, Cactus, 65. Un guerrero, así como las lavanderas, acá el motivo para mí es el guerrero, ¿no? Y también lo hay en la literatura. Esta también es una asociación que nadie, así como la arquitectura, todavía no se analiza, yo no sé, el ancestralismo, cómo haber permeado lo precolombino al tema de la poesía. Este es Antonio Preciado, uno de los grandes poetas afro que tiene el país. Acá encontré en un libro ilustrado por artistas de los que estamos hablando, una poesía titulada Guerrero. Me pareció muy bello, un dibujo de Tábara atrás. Villasís, seguimos en Villasís. Estuardo Maldonado, este es el último que les muestro, otro de los titanes. Villasís estuvo en España, en Madrid, y también adquirió digamos, ese contacto con las vertientes informalistas que después transformó. Sin saber lo que ocurría en España, lo mismo, se va becado Maldonado a Italia, jovencito, y esta cita de él: llegado a Roma por mi beca, visito museos y me encuentro con gente de la academia de diversas partes del mundo, especialmente un chico maltés, chico de Malta, que tenía los mismos intereses míos de entrar a las raíces de nuestros pueblos, él de Malta y yo de Ecuador. Ahí comenzamos a discutir, a conversar y a pensar, y de ahí resultan los principios de querer volver a las raíces. En la academia estaba cansado de repetir lo mismo, de modo que yo dominé el canon clásico en general. Después de asimilar la cultura europea que más me interesaba, sentí la necesidad de volver a mis orígenes. Es ese discurso, estando en Europa, el factor de la distancia. Él tiene este esquema más de Torres García. Curiosamente, él no lo conoce a Torres García como Tábara desde antes, sino que lo conoce en Europa. Y él a mí me aseguró, es el único de estos titanes que sigue vivo, el único, tiene 91 años ahorita, 91, 92, y él me sostiene que él fue directo a las fuentes, o sea que él no tuvo que entender a Torres García, que él estaba mirando la arqueología. Y esto, para que lo tengan tan claro lo que hizo Torres García, por ejemplo, esta pieza del 62 maravillosa, trabajaba con encausto, que es una técnica de cera caliente a la cual se le va haciendo incisiones. Entonces encausto y pan de oro. Y uno ve este brazalete carchipasto y dice, ahí está, o sea... Sí, no hay que pasar por Torres García, pero evidentemente es un referente ineludible.
Pero sí le puedo creer a Maldonado que me diga que no lo conocía. Se lo puedo creer. Muy refinada la línea de él, ¿no? Y va sintetizando estas formas, ¿no? Y él muy inventivo, si bien formalmente tenía unos motivos que él articuló de miles de formas, pero era muy fértil la forma en que le daba salida, ¿no? Encausto, todo esto es esta técnica en cera. Esto es cartón prensado, 63. Nuevamente, son estilizaciones ya al extremo de figuras arqueológicas y motivos arqueológicos. El motivo de la S, que uno la encuentra en estas culturas de la Valdivia, hasta este sello Jamacuaque, él lo convirtió en un motivo que lo moduló de infinitas formas, ya mezclados con cuestiones como arte óptico, etc. Pero acá está la S, modulada de una forma también en cera. Y él decía, mi obra está basada en un signo entendido como módulo en forma de S angular, formado de líneas verticales y horizontales. Es un símbolo ancestral y significa vida y muerte. Al principio vino atraído por infinitos estímulos de mi inconsciente, junguiano, ¿no? Paralelamente he tratado de aclarar el porqué de su significado. Y esto constituye la base de todas mis búsquedas en el campo de las percepciones visuales. O sea, esos códigos también estaban operando de distintas maneras a nivel conceptual. Esta pintura se la regala a Esquirro, que estuvimos hablando. Sí, Esquirro no se la queda y se la regala a una chica que quería conquistar a una dueña de tiendas de departamento en Washington. Un tema, y toda la historia está en estas tarjetitas aquí atrás. Yo te lo regalo a ti, yo te lo regalo a ti, es tremendo. También una imaginación muy fértil para dar salida a esto. Es increíble. 67. La S, todo esto son S, ¿no? Sino que hay que verlos con detenimiento. Acá no se define tanto. La misma S, en diversas formas más constructivistas. En madera, si estas esculturas, que podían ser libres o de pared, muy grandes. Juegos ópticos. Él se va a una fábrica en Italia, que era un lugar pues 100 veces más industrializado que España, y desarrolla una forma de teñir el acero inoxidable de color. Y empieza a hacer obras en acero inoxidable increíbles, con colores y formas precolombinas, pero adentro sigue la S haciendo estos módulos. Este es de Jimena, ¿ves? Me la mandó por WhatsApp, por eso es una mala foto, pero la quería incluir. 77, acá se va más, ¿no? Y él sigue un poco con eso. Y yo creo que voy a cerrar ahí porque ya me he pasado de la hora y seguir viendo. Hay muchos artistas, para que vean el peso que esto tiene como corriente. Artistas que venían de otras cosas que se cambiaron a esta cuestión, ¿no? Este es muy bueno, Segundo Espinel. ¿Y se acuerdan de esa pintura del 17 de Camilo Egas? Esto es cosecha mía y son estas fabulaciones delirantes que a mí me gusta hacer, pero Camilo Egas muere en el 62 y en el año 61 empieza a hacer estas abstracciones que tienen mucho de informalismo, ¿ya? Y el crítico más importante del Ecuador del periodo moderno dice, el último Egas, o sea, ese referente clave, precursor del indigenismo, dice, el último Egas ha comprendido que la realidad ha de decirse en símbolos y que los grandes temas de lo humano no sufren su traducción en figuras. Y Egas termina haciendo esto, las 4 en punto, y su último cuadro, Antes de la luz, que yo lo encuentro tremendo poético, se muere en el 62. Y Egas termina haciendo estas cuestiones. Y bueno, lo precolombino en cuestiones, estos son en los artistas que venían huyendo del nazismo al Ecuador, que veían y se quedaban fascinados con lo autóctono y generaron mucho arte utilitario, o sea, alfombras, tejidos, etc. Y tuvo esto resonancia, también artista alemán que llegó al Ecuador en los 70s, tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. La legitimación que esto tuvo en los salones del Ecuador. Todos estos artistas, Gilberto Almeida, el mismo Villasís, empezaron a ganar premios y esto fue la corriente. O sea, fue, digamos, el golpe que le asesta esta corriente ya
al indigenismo y hasta ahí. Y estos fueron los modernos, los de vanguardia y un movimiento muy, muy, muy importante en el arte del Ecuador, que yo lo encuentro tremendamente relevante, como les decía, para lo que pasa acá. Y para terminar, este fue el ejercicio que les comentaba de la exposición aquella. Entré con unas impresiones de las pinturas que iba a exponer y con un coleccionista que conocía muy bien la reserva del museo. De hecho fue un ejercicio, le decía, ¿esto qué te recuerda? Y él iba y me traía piezas y ese diálogo se armó así y se exhibieron eventualmente estas cosas contrastadas. Ahí está Enrique Tábara con su colección, ya de mayor. Y hay algunas vistas de cómo esto se exhibió en su momento. Todo esto está en el catálogo que le dejo aquí a Il Posto. Un poquito estos contrastes. Y fue la verdad es que fue bellísimo y fue un momento también de repasar este periodo que no había tenido una mirada renovada, digamos, por esos años. Y con eso termino y les agradezco a ustedes la atención.